Listo. Muy buenos días a todos, es un placer verlos acá. Hay muchos colegas que ya conocemos y que hemos hecho un ejercicio importante. Me presento, mi nombre es Ana Paulina Sabaj, lidero la implementación de la Política Pública de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde la Secretaría de Transparencia. Entonces, en esta oportunidad, como les decía Fernando, la idea es que ustedes tengan un abrebocas de la importancia, tengan un abrebocas de la importancia que suscita no solamente para el gobierno nacional, sino para los ciudadanos la lucha contra la corrupción. Y uno de los grandes problemas que hemos visto cuando analizamos el plan anticorrupción es que realmente las entidades no saben qué es la corrupción. Y si uno no sabe a qué se está enfrentando, qué características tiene, cómo se manifiesta en la administración pública, en la institucionalidad, nos es difícil saber cómo reaccionar. Si el médico no sabe de enfermedades, no sabe los síntomas, no sabe qué te puede recetar. Y ustedes son los médicos de la administración, pero queremos que sean médicos en el marco de lo preventivo, que nos ayuden a que el fenómeno, no importa en las condiciones en las que esté, no siga reproduciéndose, que nos permita reducirlo y que nos permita en ese sentido cumplir los objetivos del Estado. Para eso voy a retomar sencillamente el mapa que les mostró Fernando del índice de percepción de corrupción. Ese mapa, si ustedes se dieron cuenta, muestra países donde está la corrupción con una percepción muy alta, que son los países que estaban pintados en rojo. Hay otros países que tienen percepción mucho más bajita, que son los que estaban entre color amarillo y color blanquito. A mí ese mapa me gusta mucho. Primero, porque nos permite darnos cuenta y quitarnos un mito que tenemos todos en la cabeza, que es que la corrupción solamente le sucede a Colombia porque estamos en la inmunda, porque aquí todo lo malo nos sucede. Eso no es verdad. Países con condiciones políticas similares a las de Colombia tienen niveles de percepción de corrupción bajos. Países con democracias profundas, con niveles de participación que uno puede reconocer, tienen niveles de percepción de corrupción alto. Sistemas políticos asociados a la democracia o a las dictaduras tienen diferentes niveles de corrupción. Países muy ricos tienen percepciones altas, países muy pobres tienen percepciones bajas. Entonces eso nos quiere decir que es un fenómeno global, no somos los únicos. Pero también es importante el mapa porque nos muestra que hay algunos que han hecho cosas, es decir, hay algunos que han logrado superar esa barrera de la percepción negativa y están mostrando cómo la percepción de corrupción va disminuyendo. Y eso genera una esperanza positiva, es decir, que las cosas sí se pueden hacer. Pero entonces, para poder saber qué vamos a hacer nosotros en nuestro plan anticorrupción, pues entendamos qué es la corrupción. La corrupción en este sentido, el COMPE 167, la identifica como el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado. Sencilla, fácil de entender, fácil de transmitir, fácil de que se la hagan entender a los directores de la entidad, fácil que se la hagan entender a todo el que va a trabajar y leer el plan anticorrupción. Pero también es importante entender que la corrupción tiene algunas características y que en este caso tiene alguna manera de tener una representación en los diferentes puntos. Lo primero, hablamos de corrupción política, de la corrupción que se da en el marco del proceso electoral, de la toma de decisiones, a quién elegimos, cómo son esas transacciones electorales, si lo elijo para un beneficio particular o para un beneficio colectivo, si vendo mi voto, si lo compro, si no soy consciente de la importancia y de mi rol en el proceso electoral, si creo que mi responsabilidad solo es el voto y no va más allá. Esa es la corrupción que se da en el marco de la toma de decisiones. Hay otro tipo de corrupción, que es la corrupción asociada al sector privado, que hace algunos años no se hablaba, era un tabú. Los empresarios consideraban que todas las actuaciones que ellos hacían en el marco de sus negocios eran absolutamente probas y transparentes. Y que la corrupción, que no se entendía como corrupción, simplemente era la manera de transar esas negociaciones en el mercado. Si usted no hacía parte de la rosca, pues usted no era tan avispado como el otro empresario que hacía parte de la rosca.
Si sus productos se vendían más porque le pagaba a alguien para que hiciera algunos descuentos particulares y usted se quedaba y el otro, pues eso se entendía simplemente como un incentivo, no como un soborno. Pero resulta que con el tiempo se empezaron a dar cuenta que no, que eso distorsionaba el mercado, que no solamente los usuarios de los bienes que ellos producían se veían impactados, sino que cuando se dieron cuenta que ya les estaba tocando el bolsillito, dijeron, ahora yo sí tengo una responsabilidad. Resulta que yo puedo ser el emprendedor, pero no es justo que si yo no tengo la capacidad de sobornar a alguien, no tengo los recursos para sobornar a alguien, no pueda participar en el mercado. Compita en condiciones desiguales. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, dijeron, ahora sí vamos a empezar a luchar contra la corrupción en nuestras empresas privadas. Pero también eso nos permitió darnos cuenta que si existía la corrupción en el sector privado, y si el sector privado era el principal contratista del sector público, ¿qué prácticas que habían tanto en el sector público se estaban transfiriendo al privado y del privado al público? Ayer conversábamos con el auditorio que era muy normal, y es muy normal ahora, que cuando usted finaliza un negocio entre privados, existen esas, digamos, muestras de afecto, de cariño, de compromiso con el negocio. Entonces el uno le regala el Rolex al otro, el otro le invita a Cartagena a su yate, el otro le entrega a todos los empleados un presente de esta nueva alianza que va a llevar por el progreso a nuestras empresas. Y eso es muy normal y es bueno, es un incentivo para que vaya fluyendo el mercado. Pero resulta que esa práctica en el sector de lo público, cuando convergen los dos tipos de sectores, es absolutamente perversa. A mí me daría pavor que un privado, al cual yo contraté para una consultoría en la oficina, me llegara algún día, yo no creo que me lleguen con el Rolex, de pronto me llegan la botella de whisky, pero me daría pavor. Primero no la recibiría, o sea, no sería capaz de recibirla. Porque independientemente de que lo está haciendo de muy buena fe, para reconocer de pronto un trabajo, la oportunidad que tuvo, puede que lo está haciendo de buena fe, como puede que lo está haciendo de mala, puede que lo está haciendo para que yo en el informe de supervisión o de interventoría no les vaya a dar tan duro. Y eso empieza a cuestionar mi capacidad de reaccionar. Pero hay otro tipo de corrupción, la corrupción asociada a la captura del Estado. Esa corrupción en particular donde ya la gente corrupto no quiere solamente apoderarse de los recursos económicos del Estado, sino que quiere acceder al poder, donde quiere construir la norma a su imagen y semejanza, los lineamientos de los modelos en cómo funciona la sociedad para que le beneficien a él y estén en detrimento del colectivo. Cuando vemos a empresas privadas y grupos económicos haciendo lobby en el Congreso, cuando vemos que las normas no nos están beneficiando a todos, sino que tienen pequeñas cositas que están beneficiando a unos más que a otros. Cuando nosotros sabemos eso y lo permitimos en el marco de esa toma de decisiones. Pero la corrupción que le compete al plan anticorrupción en particular es la corrupción que se asocia al carácter administrativo, que es la corrupción administrativa, la que se da en el proceso de gestión administrativa, de recurso humano, de planeación, de contratación, de control interno. Todos los procesos y procedimientos que pueden llegar a estar permeados por la corrupción. Es una corrupción que ha existido. En estos días una persona me decía, doctora, ¿y usted por qué no habla mejor de la transparencia? Deje de hablar de la corrupción. Porque es que en los procesos de neurolingüística, cuando usted habla de la corrupción, la gente se siente con rechazo. Pues resulta que a mí me enseñaron, de pronto por ser de cultura paisa, que las cosas se hablan como son. Si uno está enfrentando una enfermedad que se llama neumonía, el médico no le dice que es que usted tiene una tosecita. El médico le dice usted tiene neumonía, o se pone atención a la neumonía, o la neumonía lo va a llevar quién sabe a dónde. Lo mismo sucede con la corrupción. No hay que tenerle miedo a hablar de corrupción. No hablar de corrupción. Por eso es que se habla que la corrupción tiene un carácter multidimensional. Llega a todos estos escenarios, el privado, lo público. Pero también es un fenómeno sistémico e institucionalizado. Cuando hablamos de que es sistémico, es que tocó todo. Tocó el sistema económico, tocó el sistema político,
tocó a las instituciones públicas y privadas, de todos los niveles, desde el nivel nacional hasta los subnacionales. Tocó a los órganos de control, tocó a la administración de justicia, tocó la cultura política, tocó la cultura social, tocó las transacciones en nuestra familia, tocó la posibilidad de que los niños aprendan buenas prácticas o aprendan prácticas no tan correctas. Y resulta que al ser institucionalizado, lo que hace referencia a la palabra institucionalización es que se normalizó. Ya no sabemos cuál es la diferencia entre lo permitido y lo prohibido. Nos cuesta mucho trabajo diferenciarlo. Ya no sabemos si la botella de whisky es porque usted me quiere y me está agradeciendo o porque me está sobornando. Ya no sabemos si esa aproximación a que usted está omitiendo información en un informe es porque usted es ineficiente o lo que está haciendo es aprovechando una oportunidad para beneficiar a un agente corrupto. Y eso significa institucionalizarlo, que ya no sabemos dónde estamos. Y eso es absolutamente nocivo, no solamente para el Estado en su conjunto, sino para las instituciones que administran los bienes del Estado, que administran la garantía de los derechos. Porque es ahí donde están ustedes en el lugar más privilegiado en este momento, en el accidente más maravilloso, que es poder estar en el servicio público. Si alguien en Colombia puede cambiar las condiciones en las cuales estamos ahora, somos todos nosotros. Nadie tiene ese poder. Cada toma de decisión pequeñita que uno hace en su oficina, desde hacer un buen informe, desde recoger una buena información, desde planear una buena política pública, desde entender quiénes son los usuarios de esa política pública, es lo que impacta realmente en la calidad de vida. Yo puedo ser el directivo de la entidad, o puedo ser la persona de servicios generales, pero yo estoy en esa entidad con un rol específico, con una función y con una misionalidad, que si una no funciona, la cadena va de para abajo. En estos días está muy de moda, y lástima que sea un tema de moda, debería ser un tema de preocupación más que de moda, los problemas en La Guajira, de los niños en La Guajira. Y a todos los días que escuchamos que un niño muere en La Guajira, a mí personalmente se me achicharra el corazoncito. Pero porque sé que la razón de eso es una serie de ineficiencias, de corrupción, que no sé si son de este, del anterior, y trabajo en este gobierno, no sé si son de este, del anterior, de hace cuántos son. Pero sí sé que son de un trayecto en donde el Estado no ha entendido cuál es su rol y donde hemos permitido que agentes corruptos, que no son todos, son muy pocos, hayan introducido sus prácticas corruptas en la administración de lo público. Del 100% de los servidores públicos que yo conozco, en los 10 años que llevo trabajando en lucha contra la corrupción, les aseguro que el 90% son personas trabajadoras y honestas. El 5% son personas útiles, no muy eficientes, y que son útiles para las redes corruptas, lo que nosotros llamamos idiotas útiles. No quería decir la palabra porque va a quedar grabada, pero ahí quedó. Y el otro 5% sí son corruptos, pero corruptos que ven que el resto no hacemos nada para contenerlos. Entonces, la otra característica es que la corrupción ahora se da en el marco del sistema normativo, o afuera de ese sistema normativo, para que entendamos. No hay ley en el mundo perfecta, todas son imperfectas, pero hay mejores leyes hechas que otras. En Colombia tenemos todo un entramado de lucha contra la corrupción importante. Tenemos en este caso el sistema de contratación y las leyes asociadas al sistema de contratación, que uno las mira y uno dice, pero ¿dónde se están robando la plata? Si es que todo lo tiene que publicar, tenemos comités de contratación, todo hay que supervisarlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde se roban algunos mandatarios locales los ingresos? Si es que todo está perfectamente distribuido para salud, para educación, para agua potable, lo que queda para libre inversión es muy poquito. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces uno hace el checklist y todo está muy bien, pero cuando empieza a mirar el detrás de cámara se da cuenta que los procesos previos es donde está el complique, en determinar la necesidad, en determinar el objetivo de a quién le va a llegar, en determinar los costos de esa necesidad.
Y por eso se ha vuelto tan sofisticado y tan difícil coger a los agentes corruptos. Porque como la práctica de la corrupción se da en el secretismo y en la opacidad, pues nadie va a dejar el recibo de caja del soborno encima del escritorio. Entonces, en ese contexto, tenemos también un Estado débil con pocas capacidades. Pocas capacidades para investigar, pocas capacidades para entender realmente dónde están las necesidades. Y eso es maravilloso para los corruptos. Pero este tipo de corrupción, que es la que tenemos nosotros asociada, tiene dos grandes consecuencias. Afecta la garantía de los derechos de los ciudadanos. Ese niño que muere en La Guajira muere por una serie de procesos de corrupción, afectándole todos sus derechos. Y la incapacidad a veces del Estado de llegar con ineficiencia es porque hemos sido tan permeados no solamente por las prácticas corruptas, sino por la incapacidad de leernos como Estado, que la asistencia oportuna se demora a veces en llegar. Entonces todo tiene que ver con todo. Y la siguiente consecuencia es la pérdida de legitimidad y confianza en el Estado. Y esa sí que es catastrófica. Si la de derechos mata de manera inmediata, la legitimidad y confianza perpetúa la agonía en el tiempo. Porque si yo no confío en el Estado, no solamente porque tributo en él y quiero que los recursos se vean representados en mejores derechos, sino que si yo no confío en el Estado, eso empieza a crear una anarquía. Todos nos vamos para donde nos queramos ir. Tomamos decisiones sin pensar en el colectivo. Si pierde legitimidad, no importa que usted sea servidor público más honesto. Todo siempre pareciera que tuviéramos la letra escarlata marcada en la frente. Pero resulta que esa es la sociedad en la que nos toca movernos, pero la sociedad en la que toca cambiar las realidades. Entonces, en este sentido, el COMPES identifica, digamos, como problemática central de todo el problema de la corrupción, digamos, administrativa en el Estado, es la ineficiencia de las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción. Si ustedes ven, el problema no es que no existan, el problema no es que no estén, el problema es que no nos hayamos pensado, el problema es que no las usamos, son ineficientes, no sabemos cómo aplicarlas, pueden estar bien diseñadas, o no sabemos si están bien o mal diseñadas, porque como nunca las aplicamos, pues no tenemos el medio de comprobar si realmente son o no son las que tienen que hacer. Entonces esto se relaciona con 5 acantes. El primero es el deficiente acceso a la información y la calidad de la información. Y por eso el nuevo componente de transparencia y acceso a la información pública. Cuando un Estado no tiene información, esto es maravilloso para los corruptos. El segundo componente de eficiencia en las herramientas de la gestión pública. Por eso existe el componente de transparencia. Porque es una de las herramientas importantes en la lucha contra la corrupción. Porque es la transacción directa con el ciudadano, la primera que uno tiene cuando uno como entidad presta un servicio, cuando el otro tiene una necesidad. La siguiente, las debilidades en el control social. Por eso está el tema de rendición de cuentas. Por eso es que hay que ponerle atención, porque el control social no solamente son las debilidades que podría llegar a tener la sociedad civil en el proceso de veeduría y de control social, que cada vez tienen menos, cada vez son unos duros haciendo los ejercicios, sino esta es la debilidad del Estado de promover esos espacios, de estar abierto a esos espacios, de identificar que el control social no es la piedra en el zapato, es el aliado número 1 de vigilancia y es el aliado número 1, si lo permitimos, de la construcción de lo público. Pero hasta hace pocos no llega un derecho de petición y todos nos rasgamos las vestiduras. No llega una veeduría y ya todos decimos ahora llegaron estos hippies a molestarnos el trabajo durante toda la semana. Resulta que eso no es estar abierto al control social. Y la siguiente son los escasos resultados en la promoción de la integridad y la transparencia. Esos pequeños espacios de promoción de la cultura de la integridad y esa deficiencia se basa mucho en que entendimos que el tema de la cultura de la legalidad y de la transparencia era uno de los más procesos administrativos que existían. Entonces todos tenemos código de ética. Ni siquiera en la inducción nos lo leímos. Nunca jamás volvimos a revisarlo. Les aseguro que no hay código de ética que no tenga o la palabra integridad, o transparencia, o eficiencia. Todos la tienen. Pero cuando uno va a ver la realidad institucional, ese es un documento muerto.
Ese está debajo del computador tratando de levantar la pantalla junto con el directorio. Entonces no es un documento que nos sirva. Y las prácticas tradicionales que se dan nos permiten decir que al final del año todos terminamos de pronto bailando con el corrupto. A nadie le importa. Qué chévere, ese señor baila muy bueno salsa. O a nadie le importa, porque no tenemos cultura de la integridad, montarse en el Audi que él compró con recursos públicos robados. Tampoco ejercemos ese control social. Tampoco ejercemos la capacidad que tenemos nosotros de rechazar al corrupto. Y lo hacemos ver ante la sociedad como el avispado, como el que aprovechó la oportunidad única de estar cerca de las arcas del Estado, y no como aquel que no aprovechó esa oportunidad para el beneficio del colectivo. Y el último son los altos niveles de impunidad, que están asociados a los bajos niveles de sanción en el Estado. Pero esa baja sanción sí responde a procesos de ineficiencia a veces en la rama judicial, pero también responde a porque es difícil capturar al corrupto porque no hay información. Porque si usted tenía que hacer una supervisión no la hizo como la tenía que hacer. Entonces puede llegar aquí la policía, la fiscalía, la procuraduría, pero si usted en el informe de supervisión lo calificó perfecto, si usted nunca le hizo realmente la supervisión como tenía que hacerla, si nunca controló, pues es difícil al otro recoger las pruebas. Siguiente. En este contexto tenemos entonces un espacio de oportunidad legal. Tenemos todas las normas. Desde las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, suscritas las 3 por Colombia, la de la ONU, la de la OEA y la del soborno transnacional de la OCDE, como todo el entramado normativo. Código penal, código disciplinario, ley de transparencia, ley de participación, derecho de petición, COMPES de rendición de cuentas, COMPES anticorrupción, lineamientos en el manejo de la rendición, de la todo, absolutamente todo. Cuando expertos internacionales vienen a mirar a Colombia cómo está su desarrollo normativo, se asombran de que aquí todo está perfecto. Pero entonces sí tenemos la oportunidad. El punto es aplicarlas. Ahí está la solución. Ahí está la manera de entenderlo. Léanse las convenciones, son documentos maravillosos. Son acuerdos internacionales. Es decir, ya alguien más se tomó la molestia de pensarse cómo se deben mover las cosas. Lo que está ahí es el consenso. Entonces no nos vayamos por el lado del consenso, podemos ser creativos. Pero ya hay algo que nos está diciendo, al menos aplíquenlo, eso mínimo. Lo siguiente es que hay voluntad política. Voluntad política en la agenda de los gobiernos, está en el Plan de Desarrollo Nacional, está en todos los planes de acción de las instituciones, controles en materia de lucha contra la corrupción. Las autoridades públicas tienen medidas y políticas, hay herramientas, hay instrumentos. Si ustedes miraban al principio el aplicativo del EVA, se dan cuenta que en el EVA todas las políticas que están asociadas tienen su herramienta particular. Ya salió la de transparencia y acceso a la información pública, que son 4 guías, que las pueden consultar y las pueden bajar, las pueden piratear, a mí no me molesta. Siguiente, y es un tema importantísimo para la transición hacia la paz. Y es importante para la transición hacia la paz porque es ahí donde está, y ya lo ha dicho el presidente y lo han dicho los asesores del proceso de paz, donde está el posible quiebre en la etapa de posconflicto y construcción de paz. No está en que de pronto las personas que salgan del conflicto se reintegren nuevamente en un futuro al conflicto, no. No está en que la sociedad sintamos rechazo y temor frente a ellos y no los dejemos acercarse. No, no está ahí. Todo eso es tramitable. Está en que la corrupción siga permeando la toma de decisiones. Y ha sido uno de los grandes fracasos en los procesos internacionales de paz. Cuando empiezan a analizar qué pasó y por qué volvieron a la guerra, siempre encuentran a la corrupción como factor. Y lo último es que responde a la demanda ciudadana. Hay una demanda ciudadana cada vez más viva. Cada vez más nos solicitan información, cada vez más nos hacen peduría, pero cada vez más nos están diciendo ya se acabó la carreta de que estoy planeando. Ahora yo lo que necesito son resultados. Dígame cómo disminuyó la corrupción, dígame cómo se volvió más eficiente. Acuérdense que la eficiencia es diferente a la corrupción, pero son 2 caras de la misma moneda. Si yo soy ineficiente, le abro la ventana a la corrupción. Siguiente. Pero luchar contra la corrupción sí se puede. Por eso es que están los países en blanquito, porque resulta que esos países comprendieron que la lucha contra la corrupción se da aquí, en la administración de lo público, una de las principales estrategias.
donde se converge la calidad de vida de los ciudadanos con las propuestas de los gobiernos y del Estado. Es ahí donde está. Puede que usted no tenga la mejor propuesta, pero si al menos esa que no es mejor, usted no lo lleve a feliz término, puede tener la peor de todas, pero tampoco va a tener un buen resultado. Por eso, si la corrupción permea el ejercicio. Y tiene 3 grandes propósitos, que ustedes luchen contra la corrupción. Primero, la eleva las capacidades de gestión, los hace más eficientes. Cuando ustedes miran no solamente los índices de transparencia, sino que miran adicionalmente las calificaciones en el FURAC y los resultados en el FURAC, se empiezan a dar cuenta que sí tienen debilidades en las capacidades o en la administración y las van fortaleciendo y que van entendiendo que eso tiene una relación con esos modelos de gestión que a veces no funcionan. Permite dotar a ese proceso de gestión, luchar contra la corrupción, de capacidades claras para hacerlo, de herramientas y de instrumentos. Ya pasarían ustedes de la retórica y pasan a la práctica de la lucha contra la corrupción. Por eso es que se dice que el plan anticorrupción debe ser un instrumento de gestión vivo. No debe ser lo que publicó el 31. Publicarlo el 31 es un requisito, es un cumplimiento normativo. Ponerlo realmente a funcionar es un deber democrático. Y eso tiene más esfuerzo. Pero esto nos lleva a la confianza y la legitimidad, que es lo que queremos todos. Que la letra escarlata ya no sea escarlata, sino que las personas cuando salgan de la universidad o de los colegios anhelen ser servidores públicos, anhelen trabajar y tener ese rol que nosotros tenemos. ¿Pero cómo se hace? Previniendo, detectando, investigando y sancionando. Esa es la receta. Esa es la receta. Eso es lo que ustedes tienen que tener en su cabeza en la producción de este nuevo plan anticorrupción. ¿Qué acciones para la prevención tengo? ¿Qué acciones para la detección en mi entidad de la corrupción tengo? ¿Cómo investigo si algo está sucediendo? ¿Y cómo sanciono o cómo me relaciono con aquel que tiene la sanción? Desde la sanción que podemos hacer como servidores públicos particulares frente al agente corrupto, como lo puede llegar a hacer la entidad de su conjunto para poder llevar a los órganos de control a aquella persona que estaba permeando con sus comportamientos poco santos a toda la institucionalidad. Entonces, en este contexto nace el nuevo mecanismo o el nuevo componente de transparencia y acceso a la información pública. Este componente es uno de los componentes más importantes. Y es más importante no solamente porque responde en principio a la consolidación de la política pública de transparencia, sino porque en todos los análisis en materia de lucha contra la corrupción, siempre uno de los pilares más importantes es la transparencia y el acceso a la información. Sin transparencia y sin acceso a la información, usted no puede detectar, usted no puede prevenir, usted no puede sancionar y usted no puede investigar. Si usted no tiene información, le es difícil alcanzar los objetivos del Estado, porque no sabe hacia quién debe dirigirlos, cómo debe dirigirlos y con qué instrumentos. Entonces la información es importante porque mejora la capacidad de la toma de decisiones, tanto para los ciudadanos como para nosotros los servidores públicos. Con información somos más eficientes. Yo he visto cómo a veces las oficinas de planeación, como nunca se hablaron con la oficina de contratos y como nunca se hablaron con la oficina de control interno, ni la de control interno con el resto, terminan duplicando esfuerzos o en contratación o en planeación. O para los que manejan temas puntuales, digamos, asociados a derechos específicos, digamos, a la salud, a la educación. A veces los subregistros de la información, en un lado tenemos 2.000 niños y en el otro lado tenemos 500. Entonces no sabemos si son a los 2.000 a los que vamos a aplicar la política pública o a los 500. Y esos 1.500 que están perdidos, esos 1.500 cuestan recursos, cuestan esfuerzos institucionales, cambian las estrategias, cambian las líneas de acción. Entonces la información es importante también para nosotros como servidores públicos. Es importante para mejorar la transparencia y la confianza. La corrupción se da en espacios de secretismo y opacidad. ¿Y cuál es el antídoto ante el secretismo y la opacidad? La luz. ¿Y cuál es la luz? La transparencia. ¿Y uno qué transparencia? ¿La caja vacía? ¿Transparenta la caja vacía? No. Uno transparenta la caja llena.
es decir, llena de información de todo nivel y de todo sentido, desde la toma de decisión más pequeña hasta la construcción de la política pública, hasta la posibilidad que tiene el otro de participar en la audiencia pública de rendición de cuentas ilustrados. Yo les voy a decir por qué los ciudadanos no van a las audiencias públicas de rendición de cuentas. Resulta que no van por una primera razón. No entienden la institucionalidad. Nunca le explicaron para qué servía cada una de las entidades. Es decir, ¿usted para qué está en este entramado? Cuando a mí me explicaron para qué servía mi páncreas y mi hígado, empecé a cuidarlos un poquito más. Lo mismo sucede con el servidor público y con el ciudadano. Si no entienden dónde está el para qué va a asistir a la rendición de cuentas. Es como si a mí me invitan a su cumpleaños. Usted me cae muy bien, pero yo no a su cumpleaños. Lo mismo sucede. Y sucede también por una segunda razón. Porque cuando van allá, ustedes no solamente no le entregaron información, sino que no puede discutir con usted. No tiene esa capacidad técnica. No porque no tenga la capacidad de adquirirla, sino porque si usted está hablando del balance macroeconómico, pues usted medianamente tiene que entregarle información para que él entienda qué es eso del balance macroeconómico. Adicionalmente, permite indiscutiblemente reducir la corrupción. Porque cuando yo visibilizo la información, el agente corrupto sabe que ya no solamente están los ojos del supervisor o del jefe de control interno, están los ojos de los otros 50, 70, etcétera, millones de personas que pueden llegar a observar un posible hecho en la administración. La siguiente, mejora las decisiones para la vida de ustedes como hacedores de la política pública y del ciudadano en esas decisiones. De saber si yo accedo a un subsidio o accedo al otro. Si me es más fácil comprar vivienda en Bogotá o comprar la vivienda en Mitú. ¿Cuánto me cuesta un impuesto aquí? ¿Cuánto me cuesta un impuesto allá? Para eso sirve, para mejorar la toma de decisiones en la calidad de vida. Y eso me lleva a un punto, que es que no se les olvide que ustedes, adicionalmente a ser servidores públicos, son ciudadanos. Y todos nos beneficiamos de la información. ¿O quién aquí no ha sufrido porque no entiende un trámite en el marco de la asistencia en salud? Porque le dicen que tiene derecho al medicamento y va y lo pide y le dicen que no. Porque el médico le manda el medicamento súper costoso y usted se enteró que había un genérico que costaba 2.000 pesos y usted estaba pagando 220 por el otro, que hacía exactamente lo mismo. Que el papel higiénico no tenía que costar la paca 20.000 pesos, sino que tenía que estar costando 12.000, porque esa era la transacción en el mercado normal. Así que también mejora la opción de ustedes, y muchos de ustedes acá serán papás, etc. Imagínense si esto les afecta a ustedes, dejar profundizar no solamente la corrupción, sino que la información no circule de una manera transparente, afecta la vida de sus propios hijos. Pero tener información se traduce en dos cosas: mejorar la calidad de vida y mejorar el gobierno. Hacerlo más transparente, entregar información que fluya, que esa información sea útil, que esa información se pueda transformar, que genere mejores aplicaciones para que los ciudadanos accedan a los derechos. Eso lo que hace es en beneficio de todos. Y eso nos lleva al mejoramiento del desarrollo y de la democracia. Profundizar realmente esta democracia y llevarla a donde queremos llevar. Siguiente. Entonces, ¿qué es la información pública? Según la ley 1712, es todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen. Eso es la información pública. ¿Qué es? Todo lo que tienen las entidades. No hay información privada en las entidades. Ninguna entidad tiene información privada. Tiene información pública de carácter reservado o información pública de carácter clasificado. Pero todo es información pública. Todo. En ese contexto, es importante entender que esa información tiene unas características, o debe tener unas características. Debe tener calidad, debe ser accesible, debe ser veraz y se debe entregar de manera oportuna. A
A eso es a lo que le debe apuntar el componente particular de transparencia y acceso a la información. Si yo no tengo información y si no entiendo que la información es un bien público, adicional a ser un bien jurídico, y que en este caso la ley elevó el derecho de acceso a la información a derecho fundamental, es decir, no es un derecho cualquiera, es un derecho muy importante. Es más, es el derecho más importante en el entendido que si usted no tiene información, le es difícil garantizar la vida, le es difícil garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación. De nada le sirve a usted conocer que tenía el beneficio para acceder a un subsidio de educación o de vivienda cuando usted ya se metió en una hipoteca hasta acá. De nada le servía conocerla después. De nada le sirve a una madre cabeza de familia saber que tiene la oportunidad de acceder a subsidios o acceder a medicamentos, etcétera, si no tiene esa información a la mano, si nosotros como servidores públicos no se la brindamos. Y eso nos lleva a 4 a 5 obligaciones. Que de una vez estas 5 obligaciones, para los que están trabajando el mapa de riesgos, se convierten en riesgos si usted no las aplica. La primera, divulgar proactivamente la información. Si uno no divulga la información, el agente corrupto se siente maravillado. Es una miel para él el secretismo. Porque sabe que no solamente nadie lo va a mirar, sino que nadie se va a enterar para poderlo sancionar. Y divulgar proactivamente la información nos lleva no solamente a que sean los mínimos que establece la ley, sino pensarnos más allá, ¿qué otro tipo de información? Si seguimos considerando la información como un bien privado, la corrupción nos va a seguir permeando. La siguiente, responder de buena fe de manera adecuada, veraz y oportuna. Muchos de los delitos asociados a la corrupción y de los grandes hechos de corrupción en el país han nacido por la demanda ciudadana, bien sea de ciudadanos preocupados tradicionales o de la función periodística de los medios de comunicación. Si yo no doy respuesta oportuna a las solicitudes de información, el agente corrupto sabe que si el proceso interno no funciona, si la administración es lenta, está desgastada y no responde, tampoco va a tener la oportunidad en aquel control externo de poder entender esa información y hacer alertas institucionales frente a la corrupción. Y esto también se relaciona mucho con el control institucional y vertical. Cuando llega la Contraloría y yo empiezo a decirle, no, pero ¿qué le voy a sacar ese folio está lleno de basura y hay cucarachitas, y él necesita el folio y hacemos todo lo posible por no entregarle el folio porque nos da pereza o porque sabemos que hay información ahí que no hemos podido depurar. Y eso lo lee el agente corrupto. El agente corrupto no es más inteligente que nosotros. Es más hábil en detectar nuestras debilidades que nosotros mismos en detectar nuestras capacidades y oportunidades de lucha contra la corrupción. Siguiente, producir y capturar información. Producir información que le sea útil al ciudadano. Producir información que sea útil para mejorar la toma de decisiones. Es decir, producir información que nos permita hacer hincapié en uno de los procesos de gestión más susceptibles a la corrupción, que es la contratación. Si yo produzco información para que tomemos mejores decisiones, el agente corrupto se siente intimidado. Pero si adicionalmente la capturo de la manera adecuada, es decir, me doy cuenta que llevo con una ley nacional de archivo 15 años y no la he aplicado, y que no tengo el famoso programa de gestión documental, y que sin el programa de gestión documental me es difícil saber qué información tengo, cómo la debo custodiar, etc. Eso lo lee de manera maravillosa el corrupto. Sabe que ahí está su debilidad y sabe que por ahí se puede meter. La siguiente es generar una cultura de transparencia. Si no generan la cultura de transparencia, pues todos seguimos bailando el 31 con el corrupto. Si no genero la cultura de transparencia, no actualizamos nuestros sitios web de la manera oportuna. Si no genero una cultura de la transparencia, no rindo cuentas como un proceso transversal y permanente que les va a explicar en Sayanúa. Y por último, implementar adecuadamente la ley y los instrumentos. Cuando uno habla de implementar adecuadamente la ley, no es solamente los 4 instrumentos de gestión, el registro de activos, el índice de información clasificada, el programa de gestión documental, no son solamente esos.
implementar adecuadamente la ley es que yo garantizo el ejercicio fundamental de acceso a la información. La ley es solamente el medio, la transparencia es el fin. Es ahí donde está. Ustedes garantizan el derecho a través del cumplimiento de la norma, pero no se engolosinen. En estos días las entidades estaban explotando el teléfono de la oficina, que cómo hacían el índice de información reservada y clasificada, y muchas entidades: doctora, yo ya implementé la ley, ya tengo los 4 instrumentos. Y yo, ¿y está respondiendo de manera oportuna a las peticiones? No, doctora, ya tengo los instrumentos publicados. Y yo, ¿y si el ciudadano le solicita información? No. ¿Y lo armonizó con el proceso de gestión? No. ¿Y qué está haciendo en la rendición de cuentas? No, nada. Pero yo ya tengo implementada la ley. No tiene implementada la ley. Construyó los 4 herramientas. Entonces, en este sentido, cuando nos pensamos que este tema cómo se iba a incluir, pensamos en 5 estrategias. La primera, asociada a la transparencia activa; la segunda, la transparencia pasiva; la tercera, los instrumentos de gestión, pero acuérdense que no se lo... Yo creo que por ahí en unos 5 años vamos a quitar esta. La siguiente es el criterio diferencial de accesibilidad, y la última es el monitoreo. Siguiente. La primera, cuando yo hablo de transparencia activa, es decir, lo que ustedes van a pensarse como subcomponente de este componente de transparencia, que tienen que pensarse, es decir, yo me voy a sentar frente a ese Excel y ¿qué voy a pensar? Primero, voy a pensar en que transparencia activa hace referencia a la divulgación por medios físicos y electrónicos de la información. Solo eso. ¿Cómo la voy a divulgar? No solamente el sitio web, por eso es que se habla también de manera física. Primero, lo que tengo que pensar es en la publicación, que eso sí me relaciona con los mínimos obligatorios que establece la ley y con el famoso link de transparencia y acceso a la información. Pero acuérdense que cuando yo permito el ejercicio del derecho de acceso y soy garante del derecho de acceso a la información pública, tengo que ir más adelante. Entonces, no solamente tengo que pensar en los mínimos, tengo que pensar a través también de los medios. De pronto no es eficiente colocar determinado tipo de información en el sitio web. O de pronto, dependiendo del usuario de esa información, yo se lo puedo entregar por otros medios. Si yo trabajo con comunidades indígenas, me es más fácil entregarle la información de manera directa que dejarla en el sitio web y decirle: si usted no se enteró de esa oportunidad es porque no revisó la página web. Pues tenemos unos compañeros de MeToo allá. Estábamos tratando de cuadrar una teleconferencia y me dijeron: no, doctora, ya no funciona el internet con la eficiencia con la que necesitamos para hacer una teleconferencia. ¿Qué más tiene que pensar? ¿Qué información puede ser útil para el ciudadano? Ya no solamente la mínima, que me dice la ley, que me establece el programa de gobierno en línea y las otras normas. No. ¿Qué más? Si mi población es la población asociada a salud, si trabajo en el INVIMA, ¿qué información adicional le puedo entregar? Pues yo relaciono lo que está en la norma con los medicamentos, ¿cierto? Si yo trabajo en el sector Hacienda, que es tan difícil transmitir la información del sector Hacienda, pues ¿cómo hago yo para que la información que tengo permita tomar mejores decisiones? De pronto yo ya lo que no hago son esas gráficas de curvas así que tienen 20.000 datos que uno no entiende. Pues ponga 4 datos importantes. De pronto sí ponga el muñequito. De pronto ponga a la niña seleccionando. De pronto ponga una explicación qué es la macroeconomía, qué es la microeconomía, como para que todos, incluida yo, entendamos cómo funcionan las finanzas del Estado. Y esto implica pensar de manera proactiva en los contenidos y en las herramientas. Háganlo. Crucen información, abran los datos, entréguenle al ciudadano, a los estudiantes, a todos, para que esa información que usted produce la consulte. A veces todos hacemos en nuestras organizaciones estudios maravillosos, pero nunca los damos a conocer. Estudios que le van a permitir al otro no solamente entendernos, sino mejorar su toma de decisiones. Y lo último de esta estrategia es mejorar la calidad de la información. Ya no importa que usted solamente la tenga publicada, la tiene que tener publicada desde que se creó la estrategia de gobierno en línea. Ya debería eso estar ahí. Ir actualizándola en la medida que se pueda. Pero yo entro a muchas entidades y todavía encuentro directores que ya no están. Como yo no me sé los nombres de todos con la persona que me reúno, yo sí miro el directorio de las entidades. Entonces busco el teléfono del jefe de planeación, que está asociado a su nombre. Y cuando llamo me dicen que ese señor no trabaja hace 5 años.
Entonces yo empiezo, bueno, ¿y quién es el nuevo jefe? Es este. Ah, perfecto, ¿y la extensión es la 2523? No, doctora, ya no tenemos extensiones. Él tiene una extensión particular. Y eso sucede por no pensar en la calidad de la información. Sucede también cuando tenemos bases de datos que no conversan. 1000 niños en un lado y 1200 en el otro. Cuando los sistemas de información de la entidad no se actualizan. Cuando construimos sistemas de información costosísimos, que ni siquiera al interior de la entidad usamos. Y que tampoco somos capaces de comunicar al ciudadano. Eso es pensar en la calidad de la información. El siguiente componente hace relación a la transparencia pasiva, que no es otra cosa que responder a las solicitudes de información. Y ya existen en el Estado mecanismos a los cuales ustedes pueden acceder para que cuando el agente corrupto vea que no son eficientes en la respuesta a las solicitudes de información, no solamente de los ciudadanos, sino también de los otros órganos a los cuales reportamos, no solamente para la construcción, sino para la elaboración de otras políticas públicas. Y para eso existe el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Son personas pilosísimas, son 25 personas brillantes. Tienen millones de herramientas y ahorita cuando ellas se expongan se van a enterar de todo lo que tienen para mejorar la atención al ciudadano y la respuesta oportuna. Pero tienen que tener presentes dos cosas: diseñar en su plan anticorrupción estrategias para cumplir el principio de gratuidad de la información. Acuérdense que la ley establece que yo ya no puedo cobrar por la información. Yo solamente puedo cobrar por el costo de reproducción de la información. Es decir, por la fotocopia, por el CD, por el plotter, etc. Pero no por la información, no por el contenido que yo desarrollé. Ese ya lo pagamos cada uno de nosotros con los impuestos. Pero tampoco es cobrarle al ciudadano 500 pesos por una fotocopia. Cóbrele lo que cuesta la fotocopia en el mercado. Que es que yo no le quiero sacar la fotocopia, yo no tengo fotocopiadora para sacársela. Pues entonces, compre la fotocopiadora. Ponga en su plan anticorrupción compra de fotocopia para la garantía del principio de gratuidad. Y el siguiente, revisar los estándares de contenido y oportunidad de la respuesta. Miren cómo le están respondiendo. Quien responda a los derechos de petición los está respondiendo de contenido. Acuérdese que ahora si usted no responde los derechos de petición de una manera adecuada o las solicitudes de información de una manera adecuada, está cometiendo una falta gravísima porque está violando un derecho fundamental. Respóndalo adecuadamente, tómese el tiempo. Tiene 10 días para responder solicitudes de información. Eso es suficiente. Yo sé que tenemos mucho trabajo, pero es suficiente para responder de fondo a las consultas. Siguiente. El siguiente componente es la estrategia de cumplimiento de los instrumentos de gestión. Yo supongo que todos ya los tienen publicados y ratificados por un acto administrativo. Voy a omitir eso porque ya lo tendrían que estar haciendo a partir del 6 de septiembre del año pasado. Lo que deben de hacer acá es tener la claridad de cuál es el contenido de esos instrumentos, es decir, generar acciones en su plan anticorrupción para que estos instrumentos realmente se desarrollen de la manera adecuada, para que se actualicen de la manera adecuada. Si hay algo vivo en una entidad, es esto. Todos los días producimos información. Todos los días, no es actualizarlo día a día, pero sí todos los días debemos de tener conciencia de cómo vamos en la construcción del instrumento. ¿Qué características tiene cada uno? Tener especial atención en información clasificada y reservada, porque es ahí donde tenemos la oportunidad de tropezarnos, de tener la motivación legal. Eso quiere decir que cuando estén haciendo su plan anticorrupción, ponga acciones que vinculen a la oficina jurídica para que pueda construir de manera eficiente el índice de información reservada y clasificada. Yo he visto que este índice lo están construyendo personas con la mejor voluntad, pero que no tienen conocimiento normativo y están reservando y clasificando información que no tiene aproximación legal a la reserva o a la clasificación. Por lo tanto, están violando el derecho de acceso a la información. Y hasta ahora solo existe una sanción, pero ya existe una sanción asociada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Yo espero que existan muchas más.
en el entendido en que la jurisprudencia nos va a dar mayores claridades de cómo ese tema se puede aplicar. Y pónganle atención a al programa de gestión documental. La gente de archivo, ayer hablaba con ellos y están felices con la ley, porque resulta que la ley de transparencia hizo que ahora todas las entidades hicieran las berracas tablas de retención documental, que las están pidiendo desde el 2000. Ahora sí las están haciendo. Ahora la persona que maneja archivo no es la persona, igual que la atención al ciudadano, los dos tienen como el mismo perfil en las entidades, es la persona más amargada, no. Ahora es la persona más importante en la entidad. Todos la consultan, todos les dicen, ahora sí explíqueme qué es eso de la clasificación de la información, que es una subcategoría, cómo tengo que archivar. Todo eso, pónganle especial atención porque es ahí donde está la clave para el cumplimiento de la ley de acceso. Siguiente. El siguiente componente es el criterio diferencial de accesibilidad, que es que ustedes le puedan permitir a las personas, a cualquiera, acceder a la información de una manera oportuna. No van a colocar el sistema de atención al ciudadano en el último piso de la entidad sin escaleras, o sin ascensor, perdón, pues para que uno le toque subir 10 pisos con escaleras. Es pensar también en el espacio físico. Y eso a través del plan anticorrupción lo pueden hacer. ¿Por qué? Van a decir, ¿por qué tiene que ver eso con la corrupción? Pues resulta que si usted no traduce la información para que la gente la entienda y si no permite que acceda a ella, es lo mismo como si no la divulgara, como si no la publicara. Hay entidades que tienen comunidades particulares que son objeto de sus políticas públicas. Si usted tiene comunidad particular, afrodescendiente, o personas de comunidades indígenas y está construyendo un programa con unas estrategias, unas acciones y todo para esa comunidad, ese documento tradúzcalo en el lenguaje de esa comunidad. De lo contrario, el que va a ser el beneficiario no va a saber cómo controlarlo y no va a saber a qué tiene derecho. Y ahí pueden meter acciones en el plan anticorrupción. Siguiente. Y el último es la estrategia de monitoreo y acceso a la información pública, que esta estrategia es para que ustedes miren cómo responden a las solicitudes de información, qué actividades tienen que tener allí, cómo está la calidad, cómo está la oportunidad, cómo está la eficiencia. Y por eso construimos una matriz pequeñita. Estas matrices son un derrotero. A veces las entidades todas nos sentimos como presionadas, pero esto es un derrotero, es para que ustedes sepan en qué línea deben de ir implementando las acciones en materia de lucha contra la corrupción asociado a la transparencia y a la integridad. Tiene los 3 subcomponentes. Tiene para que distribuya actividades. Una clave del éxito, no ponga actividades que no va a cumplir. Si le va a decir al ciudadano que va a acabar con la corrupción o que va a mejorar la transparencia y el acceso a la información en toda la institucionalidad, eso es lo que le va a pedir el ciudadano. No le va a pedir nada menos. Pero si usted le dice que yo me voy a acotar frente a mi debilidad o mi poca capacidad institucional a estas actividades, es mucho más efectivo. Ahí da la confianza y la legitimidad que necesitamos en el Estado. Y otros 2 que son claves: metas, productos, indicadores. Pónganlos. Si no, no van a saber cómo medirlos. Si no, no van a saber de pronto cómo justificar que tuvieron que modificar a veces los planes. Acuérdense que todos somos humanos. Todos nos equivocamos en la planeación, porque no tenemos información, porque las circunstancias del contexto cambian. Pero entonces piénsese bien, piénsese en los responsables. ¿Quién va a ser el doliente? ¿Qué unidad va a ser la doliente del tema? Traten de proyectarse a futuro, es decir, construyan este plan anticorrupción y este componente, pero con una visión un poquito más a largo plazo. ¿Qué me alcanza este año? Pero de lo que estoy haciendo este año, ¿qué va a tener dividendos a los próximos años? ¿Con qué lo puedo engranar? Así que este componente para mí es de los más importantes. Es un componente que realmente permite luchar contra la corrupción, permite prevenir. Y les permite darse cuenta que esto no es un tema de superhéroes, no es un tema de superpoderes en la gestión de lo público, es un tema de gente extraordinaria, es decir, gente que se salga de lo común, gente que deje de hacer las cosas porque toca y que las haga porque quiero, porque soy importante y porque puedo generar cambio. Así que los invito a que revisen cualquier inquietud que tengan.
con muchísimo gusto se comunica con nosotros. Si quieres, devuélvete. Y les va a soplar una tarea para el año 2016. Todos estos elementos de este nuevo plan anticorrupción asociado al componente de transparencia y acceso a la información ya están en el nuevo FURAC. De pronto no van a salir también calificados en el 2015, lo siento, pero van a salir muy bien calificados cuando sea la medición del 2016. Entonces aprovechen esta oportunidad para revisar aquello que no le van a poder dar respuesta oportuna en el FURAC de este año, para generar acciones en su plan anticorrupción que les permita mejorar las calificaciones para el 2016. Y estos son mis datos. En la Secretaría de Transparencia, con muchísimo gusto, los podemos asesorar en el cumplimiento de este principio, en la socialización de la ley de transparencia, en la aproximación a los instrumentos de gestión y en que realmente ustedes sean los garantes del acceso a la información y le permitan al ciudadano comprender y vivir en carne propia la importancia de la información como derecho fundamental. Muchísimas gracias a todos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.